D'Aloisio también es un buen apellido para un jingle, Marina. No lo meta en eso, por favor. Me gusta. Además, ¿Y con qué candidatazo. rima? ¿Con qué rima D'Aloisio? D'Aloisio. A ver esta melodía de fondo si nos lleva alguna letra. Me gusta, verá. Votale a Marcelo. ¿O no, Marcelo? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué tal? Un gustazo enorme. ¿Cómo andan, Marina, Pablo? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes para todos. Bueno, esa es una hermosa canción, la de Toto Cotuño, ¿no es cierto? No quisiera que sea arruinada poniendo el apellido mío encima, por favor, ¿no es cierto? Me parece que es más fácil para un jingle tu nombre que tu apellido, ¿o no? Marcelo, sí. ¿Hay más rimas o no? Sí, puede ser. Bueno, recién escuchaba este jingle, digamos, con respecto a Milei. Si hubiese sido algo de campaña para su partido político, estaría totalmente de acuerdo con Marina, porque terminaría ridiculizando, por supuesto, al candidato, a los electores, subestimándolos, ¿no es cierto? Pero bueno, es una broma de los vivimos en chicos. democracia. Es una broma de estos chicos, claro. No es de la campaña. Por eso digo, vivimos en una democracia, por lo cual siempre y cuando haya un respeto hacia con los seres humanos, estés o no estés de acuerdo con las ideologías políticas, bienvenido sea, ¿no es cierto? La sátira es, digamos, el alma de una democracia, me parece a mí. Sí, ya que nos pusimos serios para analizar esto que era del humor, pero la verdad que si vemos la campaña hay cosas 10.000 veces peores que esto, ¿no? Sí, a mí me parece que los candidatos con el afán de atraer la atención de los chicos jóvenes hacen el ridículo en las redes sociales. Pero la tenemos a una de las candidatas diciendo que desaparezca el enemigo. Anulemos al enemigo. Bueno, ni hablar, eso ya es súper violento. Pero Sí, claro. sí. Las campañas son muy pobres desde hace mucho tiempo. Sí, Más la verdad eso, que sí. Agresivas, bipolares, digamos, anulemos, matemos al otro, que desaparezca el otro. Bueno, ¿cómo le va, Y Marcelo? ojo que esto no pasa solo en Argentina, Marina, Pablo, estimados amigos. Que descanse en paz don Silvio Berlusconi, antes de la última campaña electoral que terminó ganando el centro derecha con Giorgia Meloni en la cabeza. Él había abierto una cuenta en TikTok y bueno, y hacía y deshacía para todos los gustos para conquistar un voto de parte de los jóvenes prevalentemente. Pero bueno, sinceramente hay modo y modo de usar las redes sociales y después cada uno es libre de hacer campaña electoral como mejor crea oportuno. No hay que estar subestimando al electorado porque la gente no es tonta, por supuesto. Claro. Sí, bueno, para terminar este círculo, digo, Donald Trump, lo que hacía siendo presidente de Estados Unidos, ¿te acordás? Con las redes, con Twitter, las cosas que hacía increíbles. Bueno, ahí está, la gente no es tonta, no le dio otra oportunidad para ser nuevamente presidente de los Estados Unidos, ¿no? Absolutamente, por eso la gente siempre tiene razón, el lector, cada vez que va al cuarto oscuro, ¿no es cierto? Hay que respetar siempre la voluntad del pueblo. Querido Marcelo, bueno, viernes especial. Déjanos tu opinión también sobre este tema que hoy obviamente ocupa los principales títulos en nuestro país, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la mirada desde allí? Bueno, te agradezco por la consulta, por la pregunta, Pablo, porque, a ver, como corresponsal exclusivo de Telediario aquí en Europa, tengo la obligación de comentarles qué se dice de este acuerdo técnico entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional en estas latitudes, ¿no? Las principales agencias informativas europeas como EFE, ANSA, Reuters, AFP, Europa Press, entre otras, han publicado durante toda la tarde de hoy los pormenores de este acuerdo técnico alcanzado entre ambas partes, ¿no? Y fíjense en ustedes, también algunos canales de televisión que se ocupan de cuestiones económicas, financieras, bueno, ponían de relieve que este acuerdo deberá ser ahora ratificado por el directorio del Fondo Monetario Internacional en Washington. Claro, acá se habla de la revisión de los objetivos, de las metas del acuerdo de refinanciación, ¿no? De la deuda contraída, como recordabas vos recién, en el 2018 por Argentina, por el gobierno del presidente Macri, y que nuestro país se va a recibir un desembolso de 7.500 millones de dólares y que la próxima revisión de este acuerdo será en noviembre, ¿no es cierto? Obviamente acá los colegas europeos destacan que dicho acuerdo está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordada entre las partes, ¿no? Recién veíamos al candidato y actual ministro de Economía de la Nación, y aquí los medios europeos también reflejan las declaraciones que él hacía respecto al hecho de que este acuerdo otorgaría una cierta tranquilidad en el actual contexto electoral y que obviamente debería dar estabilidad a quienes producen, dado que van a contar, digamos, con dólares financieros, dicen aquí los colegas que se ocupan de economía en Europa, ¿no? Y sobre todo va a permitir la acumulación de reservas a beneficio también de aquellos que importan y que necesitan de bienes intermedios. Así que bueno, esperemos que sea una muy buena noticia para la República Argentina, efectivamente, y más allá del actual contexto electoral y
lo que pueda decir el ministro Massa. Bueno, si es un acuerdo que sirve para todos los argentinos, bienvenido sea, porque guste o no, en base a las ideas políticas que uno pueda tener encima, estamos todos arriba del mismo barco, me parece, ¿no? Bueno, no, quiero consultarte, Marcelo, porque salvo Grecia y Portugal, para el resto de los países europeos el Fondo Monetario Internacional no es una sombra, una cuestión pesada en la que los ciudadanos están pensando, que están todo el tiempo familiarizados, nada que ver. No, nada que ver. Se habla del FMI cuando, por ejemplo, pronostica un crecimiento económico para algún país de Europa. Marina, no hace mucho el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado un crecimiento de la economía italiana muy por arriba respecto a otras potencias económicas europeas como Francia y Alemania. ¿Qué te parece? Cuando llegó esta noticia desde Washington aquí en Roma, Giorgia Meloni salió saltando en una pata, se diría, digamos, por las calles de Roma, de feliz que estaba la mujer, ¿no? O sea, ¿dónde quiero llegar? Que mientras nadie habla del Fondo Monetario Internacional por acá en Europa, cuando aparecen estas lindas noticias, todo el mundo las destaca. ¿Por qué? Y porque los países, sobre todo de la cuenca europea del Mediterráneo, entre ellas Italia tiene mucha deuda interna y no deuda externa, por lo cual no necesita acudir siempre al Fondo Monetario Internacional. Se habló muchísimo del FMI, Marina, Pablo, y también de algunas directivas de la Unión Europea cuando estalló esa crisis financiera en el 2008, porque tanto el Fondo Monetario como la Unión Europea obligaban a todos los países miembros del bloque a ajustar las cuentas, tener las cuentas equilibradas, entonces se realizaban recortes sobre todo en sanidad y en educación. Después de golpe nadie se lo esperaba, una pandemia de coronavirus y no había ni siquiera un barbijo en ningún hospital público y así estábamos, ¿no es cierto? Bueno, Egipto, país muy complicado, tanto como Argentina, con el Fondo Monetario Internacional. Turquía también tuvo su crisis por allí. En ese marco también, lo decíamos, los países europeos que son parte del Fondo Monetario Internacional, incluso los asiáticos, ¿no? Así es, así es. Bueno, consultar otra cuestión, los incendios en el sur europeo, ¿qué dicen los especialistas sobre este escenario, la situación que se registra allí? Estamos viendo las imágenes infernales, dantescas. Ustedes saben a la perfección que esta ola de incendios se ha extendido por varios países de la cuenca mediterránea, justamente sembrando destrucción a su paso, ¿no? Grecia y el sur de Italia fueron los más afectados, pero también se han visto golpeada Argelia, un país del norte de África, donde esta semana han muerto 34 personas, Marina, Pablo, ¿no? Después hubo incendios también en Portugal, en España, en Túnez, entre otros países. Y esta oleada coincide con algunas de las temperaturas más elevadas que se han registrado, ¿no es cierto?, en esta región. Veo, digamos, el trabajo enorme que han estado haciendo los bomberos en cada parte de Europa, ¿no es cierto?, y también del norte de África. Y para responder a tu inquietud, Marina, ¿no es cierto?, bueno, los científicos ya hablan de puntos calientes del cambio climático. Y al igual que en algunas zonas de los Estados Unidos o del continente asiático, el Mediterráneo se ha visto azotado por un calor extremo, dejando registros inéditos, insólitos de los termómetros. Por ejemplo, acá en el sur de Italia, en Sicilia, en Cerdeña, donde hemos superado los 45, 46 grados centígrados, ¿no es cierto? ¿Y qué dicen los científicos? Que tenemos que ir acostumbrándonos a esta ola de calor. O sea, Europa tendrá muchas olas de calor africana y no tanto atlántica durante los veranos, ¿no? Era normal. Hasta hace poco incendios, desgraciadamente, por aquí en el sur de Europa, pero no tan seguido como ahora. Era normal tener alguna jornada de 40 y pico de grados centígrados, pero no por 3 semanas seguidas, ¿no? Por lo cual, cuando hablamos de calentamiento global, efectivamente de cambio climático, no es una invención, como dicen algunos candidatos de extrema derecha por ahí a lo largo y a lo ancho del mundo, pero es una triste realidad. Si no, nos explicaría que en los últimos días, tanto en la cuenca del Mediterráneo de Europa como de África, hayan muerto 50 personas, hasta ahora, desgraciadamente, ¿no es cierto? Bien. Marcelo, querido, un panorama importante respecto de la realidad de Europa. No me voy a privar de tu capacidad y de tu conocimiento. No voy a cerrar esta entrevista sin preguntarte por las dos bombas de las que habla el mundo del deporte. La primera, la posibilidad de que Kylian Mbappé vaya al Real Madrid. Y la otra, que sabemos que es mucho más importante, pero bueno, te la dejo en segundo lugar, la de Cavani a Boca, que es mucho más importante que el Real Madrid. Pero empiezo por la menos importante, ¿te parece? Sí, con mucho gusto. Bueno, acá en Europa se habla de que ha rescindido el contrato con el Valencia, el delantero uruguayo, que estaría viajando primero a Uruguay, que firmaría con Boca un contrato de 18 meses, ¿no es cierto? A pesar que Boca también tiene su flor de delantero. O sea, no quiero hacer comparaciones porque cada jugador, Pablo, tiene sus características y sus cualidades técnicas. No sabría con quién quedarme, si con Cavani o con Merentiel, sinceramente. Pero bueno, siempre es importante tener jugadores a disposición, sobre todo cuando tenés compromisos en la Copa Libertadores de América. Con respecto a Mbappé, esta telenovela
telenovela todavía no ha acabado. Él ha rechazado una incorporación en Arabia Saudí, me refiero al delantero del Paris Saint-Germain, y todo se da, o todo el mundo dice que podría incorporarse Real en cuestiones de hora. Y creo que al Paris Saint-Germain le conviene, porque me parece que Mbappé ya ha hecho entender que no quiere seguir en la institución francesa, Pablo. Algo se rompió ahí. ¿Perdón? Algo se rompió ahí, digo. Sí, absolutamente algo se rompió con la dirigencia, con el cuerpo técnico, inclusive con los hinchas también, ojo. Por lo cual su contrato vence el año que viene, y si vos estás en el lugar de la dirigencia de Paris Saint-Germain, ¿qué vas a estar esperando? Que finalice su contrato para cederlo a 0 euros, y conviene que lo vendas ahora, por lo menos para cobrar unos pesos, entre comillas, ¿no es cierto? Unos euros en definitiva. Sí, algunos, 2 o 3, una propina, casi nada. Bueno, le cuento que Marina es del Barça, con lo cual no está muy feliz con esta operación, pero bueno, habrá que ver qué pasa. Le mandamos un abrazo. Bueno, pero nos quedamos con Marcelo porque tenemos música que tiene que ver con Italia. Nos vamos a despedir, nos vamos a ir a la pausa con Franco Simone. Está cumpliendo 70 años. Franco Simone, sí. Mire usted. Bien, me encantó, ¿le gusta a usted? A mí me encanta toda la música italiana y sobre todo los melódicos. Yo soy un tipo muy romántico, me gusta bailar face to face, no sé, con una baldosa, si es posible. Sabíamos de eso, teníamos referencias suyas. ¿Perdón? Sabíamos de eso, teníamos referencias suyas. Perfecto, gracias. Entonces, su fama lo precede. Claro. Y bueno, ahí estamos viendo Franco Simone, que ha cumplido año el de 21 de julio, ¿no es cierto? Muy vigente, más allá de las bromas, continúa siendo vigente este muchacho que se hizo famoso en la década del 70 y del 80, inclusive en Argentina, con canciones como Tú per me, Respiro, Paisaje, Tú siempre tú. Algunas canciones que luego fueron interpretadas por Gilda con un ritmo de cumbia, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Sí. Y hasta inclusive en los últimos tiempos ha tenido mucho éxito en Chile, aparte por su participación en el Festival de Viña del Mar, pero también como jurado de la edición chilena de The Voice. Estamos viendo ahora imágenes actuales de Franco Simone, al cual, bueno, le hacemos llegar un gran abrazo a la distancia, desearle que tenga un feliz cumpleaños, que siga vigente y que nos siga emocionando con su arte, con sus canciones, porque es una más linda que la otra, sinceramente, de todos sus temas musicales, ¿no es cierto? Sí, excelente, Marcelo. Sí. Marcelo como pez en el agua en todos los temas, ¿eh? Sí, por supuesto. Qué capacidad. Sí, una cintura bárbara. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengas buen fin de semana y nos reencontramos el próximo viernes. Igualmente para ustedes, será un placer en mi parte. Un gran abrazo para todos. Un abrazo, gracias.